Hola, ¿qué tal? Esta es la continuación a nuestro video. Hola, ¿qué tal? Soy Omar Zaragoza y esta es la continuación a nuestra serie de videos en español de introducción a Flexbox o el nuevo Responsive Engine de Bubble. En el video pasado expliqué los conceptos básicos del New Responsive Engine, como yo lo entiendo, y empezamos a copiar la página de Airbnb, que es esta. Entonces voy a continuar y el día de hoy vamos a ver los repeating groups. Estos, bueno, ¿qué es un repeating group? Si tú no lo sabes, en lugar de todo esto que tú ves, toda esta información, es información que se guarda en la base de datos, que simplemente no tenemos que darle estilo o copiar y pegar cada una de estas, sino que solamente tenemos que diseñar el primer elemento y se va a repetir hacia todo el grupo. Por eso se llaman repeating groups o grupos que se repiten. Entonces vamos a continuar. Obviamente esta no va a ser, no vamos a copiar exactamente la página de Airbnb, porque eso podríamos hacerlo, si quisiéramos, podríamos, por ejemplo, copiar el estilo de esto seleccionándolo con el inspector, luego seleccionando al parent, y aquí podríamos ver cuánto tiene de shadow, qué color tiene de shadow o de sombra, el borde, eh, pero no lo vamos a hacer, solamente queremos que se parezca muchísimo y para ser más rápido en el desarrollo. Entonces, me di cuenta que este va aquí adentro, por ejemplo, y que entonces me hace falta un icono, entonces lo voy a copiar, lo voy a pegar y solamente le voy a cambiar el icono a, um, a un símbolo de persona, no sé si hay por aquí un icono de persona, bueno, mientras voy a poner este y el color va a ser vea, 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 listo. Entonces, y bueno, incluso si quisiéramos hacer este redondo, pues nada más nos vamos al layout. Tiene 26 de alto, entonces si quiero que esto sea totalmente redondo, como lo tenemos aquí, totalmente circular, 26 tenemos que darle una redondez a los bordes de la mitad para que sea totalmente redondo. Si queremos que la esquina redonda ocupe la mitad del espacio, que serían 26 entre 2 es 13. Entonces aquí ponemos 13 y le hace falta padding, eh, padding derecha e izquierda. Vamos a ponerle 10, 10. Y de 5 y 5. Entonces, si lo vemos, como le añadí 5 píxeles, entonces ya no son 26, sino son 36. Tendrán que, entonces, el redondeado tendrán que ser 18. El redondeado tendría que ser 18. Y listo, ya se ve mucho más redondo. Entonces ya tenemos nuestro header. Podemos ver que hay una línea que cruza toda la pantalla, eh, que es esta, la línea del header. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Si nosotros ponemos esa línea aquí, en nuestro grupo que está conteniendo todos los elementos, lo podemos intentar, pero no nos va a dar el estilo que queremos. Vamos a hacerlo. Border style bottom. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo se ve. Se ve así. Eh, Vamos a ponerle unos paddings. Se ve así y no queremos que se vea así. Queremos que cruce toda la pantalla, incluso cuando esto se permanece sentado y permanece hacia los bordes. ¿Cómo podemos lograr eso? Eh, Aquí es donde se aplica la cuestión de hacer grupos dentro de grupos. Entonces ustedes pudieran pensar que ya tengo un grupo para mi cabecera, pero si no me está dando visualmente lo que yo quiero, es porque este es un grupo. De hecho, aquí si vamos al inspector podemos verlo. Vemos como el verde, la cuestión verde es un grupo, que es la que tiene el borde abajo, el borde gris, y el azul
el azul que se ve ahí, es otro grupo, que es el que permanece siempre centrado. Entonces tenemos realmente una fila, que es la verde, dentro de otra fila, que es la que tiene los elementos. Entonces vamos a hacerlo así como está acá. Vamos a quitarle a esta, vamos a quitarle el borde que habíamos puesto y vamos a meterlo dentro de otro row. Este row no va a tener le vamos a quitar el feed with to content y vamos a hacer que sea 100% de la página. ¿Sí? Entonces, a este grupo, si lo vemos en el element tree, tenemos nuestro grupo que sería grupo cabecera ancho 100%, y tenemos nuestro grupo que está adentro, que es contenido cabecera. Aquí vamos a quitar el estilo y es donde vamos a añadir el borde. A ver, 40%. Ok, entonces ya tenemos la línea que cruza toda nuestra pantalla, pero esto está a la izquierda, es solamente un tema de centrar el grupo interno, el grupo cabecera, contenido cabecera, lo ponemos, perdón, dentro del grupo 100%, hacemos que se centre el contenido. Entonces ya que centramos el contenido, listo, ahí tenemos la cabecera, que esta puede crecer, se puede hacer chica, y siempre la línea inferior va a estar del 100% del tamaño de la pantalla, pero el contenido siempre se va a mantener al centro y no va a crecer más de 1200 píxeles. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra cabecera, que es la primera fila, que es esta, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer la siguiente fila. La siguiente fila sería este repeating group, que va a ser nuestro primer repeating group. Y aquí es donde empieza el tema central de este video. El repeating group en el Responsive Engine tiene su grado de complejidad. Entonces, ¿por qué tiene su grado de complejidad? Porque el Responsive Engine obedece básicamente a dos reglas de tamaños. La regla que todo el mundo conocemos, que es la que está aquí en Layout, pero también obedece a una regla de apariencia que está dentro de esta tabla que no tiene los otros elementos. Entonces, vamos a añadir el Repeating Group. Yo ya en mi base de datos ya creé las categorías, que son estas, y las propiedades que les puse rentals, que son estas. Entonces, vamos a hacer la de categorías. Buscamos un Repeating Group, lo añadimos aquí. Se va a poner abajo del header, porque nuestro index está en columna, entonces siguiente elemento después del index lo va a poner abajo. Y tenemos el repeating group. Y cuando le cambiamos de fixed a row o column es cuando empieza a complicarse el tema de los repeating groups. Sin embargo, es necesario cambiar esto, porque si lo dejamos en fixed, todas las fichas o los grupos, las celdas dentro de nuestro repeating group, van a tener siempre el mismo tamaño. Y no queremos eso, queremos que se adapten. Porque si vemos la página de Airbnb, ahorita están en tamaño y ahorita ya se hicieron más chicas porque hice más chica la pantalla. Luego se hacen, si la apachurro más o la comprimo más, baja el siguiente elemento a la siguiente fila. Vemos como este elemento de Isla Mujeres estaba en la primera fila y ya después pasa a la siguiente fila. Y se quedan 3, entonces tienen más espacio y crecen. Y así sucesivamente hasta llegar a solamente tener una propiedad, un rental en cada fila. Entonces, sí tenemos que hacer que los repeating groups, que cada celda del repeating group sea responsive. ¿Cómo hacemos eso? Podemos elegir row o column, depende de qué estemos haciendo. Como yo veo que aquí la información va de arriba hacia abajo, ¿por qué digo de arriba hacia abajo? Si se fijan, tenemos primero imagen, después tenemos
el nombre de la propiedad o lugar de la propiedad, calificación, y luego abajo tenemos distancia, luego fechas y luego precio. Y esto nunca cambia, no importa si yo haga más chico o más grande la pantalla, siempre van de arriba hacia abajo en esa información, en ese orden. Entonces, yo por eso voy a seleccionar column. Y aquí tenemos justamente el problema o el chiste de los repeating groups. Cuando le cambiamos a column tenemos lo que tenemos en todos los layouts, que es hacer el fixed width, o sea, controlar el ancho y controlar el alto. Y tenemos márgenes, pero no tenemos paddings. Esto es muy importante porque si nosotros quisiéramos tener paddings en un repeating group que es responsive, tendremos que añadir un grupo que va a controlar el padding, que ese sí va a tener padding, pero en sí mismo la celda de cada repeating group no tiene padding, solo tiene márgenes. ¿Ok? Entonces es muy importante. Entonces tenemos lo de siempre, excepto paddings, y tenemos también, si nos vamos a apariencia, tenemos esto, que esto controla mucho cómo se va a comportar por las filas y las columnas. Y inicialmente, todos los repeating group responsive van a tener esto habilitado, que es set fixed number of rows y set fixed number of columns. ¿Qué significa esto? Que tú le estás diciendo al repeating group que siempre va a tener esta cantidad. No importa que haya 1000 elementos en tu base de datos, siempre nada más va a mostrar cuatro filas, o una, o dos, o tres, o cuatro, y una, dos, tres, cuatro, seis columnas, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Si vamos aquí a Airbnb, no importa qué tan chica o grande yo haga mi pantalla, aquí siempre solamente va a haber una fila. Jamás estos elementos se van a ir hacia abajo. Jamás se van a reordenar, a diferencia de las propiedades en renta. Entonces quiere decir que siempre vamos a tener una fila. Por eso aquí nos da la opción de, ¿sabes qué? Decirle a Bubble, yo quiero que sea un número fijo de filas. Y ese número fijo es 1, como aquí con Airbnb. Es 1, entonces siempre va a ser 1. Jamás, por más que comprimamos la pantalla, se van a hacer más de una fila. Y las columnas sí pudieran llegar a ser variables o pueden ser fijas. Si las dejamos fijas, solamente van a tener una columna. Si tenemos 10, como vemos, pues ya se hacen 10 columnas. Voy a hacer esto más chico. Tal vez más chico. ¿Listo? Entonces, vamos a intentarlo así como lo tenemos acá. Le acabamos de decir al repeating group que su ancho mínimo como grupo, es decir, como elemento general, con todos los elementos, es de 718 y que su ancho máximo es hasta el infinito. Entonces vamos a dejar así para ver cómo se comporta. Y la altura mínima es 75, es decir, jamás va a poder el repeating group en general medir menos de 75 píxeles de alto. Y entonces, si estas son las medidas generales, Bubble va a tener que repartir estas medidas entre lo que le digamos acá. ¿Sí? Básicamente ese es el concepto general de los repeating groups. Las medidas de layout controlan el tamaño total del repeating group, tamaño total, es decir, todas las celdas, todas las columnas. Y esta parte que está aquí, tengamos seleccionado o no, va a controlar el tamaño de las celdas. Si lo tenemos como fijo, entonces va a repartir nuestro tamaño total de repeating group entre el número de rows o columnas que le pongamos aquí. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros pusimos que la altura mínima es de 75 y le pusimos que la fila es un número fijo, que nada más hay una fila, entonces va a repartir 75 entre 1. Cada fila va a medir 75. O la única fila que tenemos va a medir 75. Si aquí le pusiéramos 2, tendríamos que dividir 75 entre 2. ¿Ven? Si le ponemos entre 3, dividir entre 3, porque le estamos diciendo que el número de filas es fijo y que el alto mínimo es 75. Entonces, este alto mínimo lo va a repartir, o estas medidas globales las va a repartir entre el número de filas. Y lo mismo pasa con las columnas. Tenemos que, perdón, con el ancho y las columnas. ¿Sí?
tenemos un mínimo de 718, que aquí vamos a cambiar a 300, y un ancho máximo hasta el infinito, es decir, estamos dejando que se expanda todo lo que pueda. Entonces va a dividir estas medidas, 300 mínimo y infinito máximo, entre el número de columnas. Si yo le pongo 5 columnas, va a dividir eso entre 5. Si yo le pongo entre 2, va a dividir entre 2. Si le pongo entre 1, va a dividir entre 1. Entonces ahorita lo vamos a dejar entre 5. Sin embargo, aquí no hay 5 categorías nada más, sino que tenemos muchas más. ¿Sí? Tenemos muchas más. Pero ahorita vamos a hacerlo fijo y luego aprenderemos a cambiar esto. Entonces vamos a cambiar de nuevo a una sola fila. Vamos a poner un elemento imagen, que va a ser el que lo vamos a jalar de nuestra base de datos. Primero tenemos que decirle al repeating group de dónde va a obtener la información, de qué base de datos o de qué fuente de información. Aquí le ponemos que son rentals, que es nuestra base de datos, y hacemos una búsqueda de categorías sin ningún constraint para que nos dé todas las categorías. Listo. Entonces aquí tenemos, ya podemos ir a nuestra imagen que pusimos y vamos a ver cuánto mide estas imágenes de Airbnb. 24 por 24. Vamos a la imagen. Siempre van a ser 24 por 24. Vamos a centrarlas. Y vamos a quitar el estilo. Y la imagen la va a obtener del current cell, es decir, el elemento de esta celda. Yo lo estoy cargando como URL desde la página de Airbnb. Icon URL. Vamos a preview. Y listo. Tenemos nuestros mismos elementos que tenemos en Airbnb. Sin embargo, pues tenemos estas líneas que no nos gusta cómo se ven. Y eso es de un estilo del repeating group que se lo vamos a quitar. Un poco mejor. Vamos a ponerle un margen superior para que tenga espacio. Vamos a ponerlo de 25. Tal vez no tanto. 20. Ok, se sigue viendo el borde del repeating group. Entonces vamos a quitarlo. Aquí está. 0. Listo. Entonces ya tenemos nuestras categorías. Sin embargo, en mi base de datos, yo tengo en categorías, yo tengo 14 categorías y solamente estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué si yo tengo un 14 nada más estoy viendo 5? Pues muy fácil, porque nuestro repeating group le dijimos que solamente podía tener 5 elementos. Ustedes podrían pensar que si tengo 14 elementos, la solución es 14, poner 14 aquí. Entonces, si nosotros cargamos... ok. Un segundo. No todas las categorías tienen icono. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un icono de estos y lo voy a hacer el default o genérico. Entonces, cuando Google no encuentre el icono o la imagen, le puedo decir que por default, si está vacío ese campo, le ponga otro. Este es como más avanzado, no necesitan aprenderlo ahorita, pero se puede hacer. Entonces aquí le ponemos defaulting to y pegamos la dirección. Entonces ya nos va a cargar 14 categorías. Nuestras categorías que tienen iconos va a tener el icono que se le asigna a la base de datos. Y si no tienen iconos, va a cargar la por default, que es la que acabamos de poner. Entonces ya vemos que ya tenemos 14. Pero ¿qué pasa si yo añado una nueva categoría en mi base de datos? Entonces vamos a añadir una nueva categoría que se va a llamar la última. Create.
no se va a ver mi nueva categoría. Déjenles pongo nombres para que sea más claro. Text. Vamos a ponerle este. Vamos a ponerlo tal vez un 12. De nuevo, podríamos copiarlo tal cual de como está en Airbnb, pero no es el objetivo. El objetivo es mostrar cómo se ve. Entonces, en apariencia, lo que va a tener el texto es el nombre. Entonces pusimos el... Oigan, ¿puedo guardar silencio? Estoy grabando. Entonces, ok, para poder identificar cada categoría, como lo tenemos en la base de datos, que está aquí el nombre, le añadí una etiqueta de nombre. Tal vez necesito que esté un poco más oscuro. Un poco más oscuro. Y vamos a ponerle un margen superior de 5. Si nosotros cargamos nuestra página, podemos ver nuestras categorías, pero no vemos la última, vemos hasta Neptuno, que es la penúltima, y no vemos la última que añadimos. No vimos la última porque, otra vez, en el repeating group, pusimos que solamente hubiera 14. Tendríamos que estar, cada vez que añadimos o quitamos un nuevo elemento, tendríamos que estar básicamente cambiando esto, y esa no es la idea de un repeating group. La idea de un repeating group es que, pues que sea dinámico de acuerdo al número de elementos que hay en la base de datos. ¿Ok? Como siempre queremos que se comporte en una sola fila, como lo tenemos en Airbnb, este sí le podemos dejar fijo. Siempre queremos que haya una sola fila, pero columnas no. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Muy fácil. En vez de decirle que solamente hay un número fijo de columnas, vamos a quitar a quitar el checkbox en esto. Y aquí nos pregunta, bueno, si tú no quieres que yo tenga un ancho fijo de columnas, y es lo mismo para rows si se lo quitamos, no quieres que yo tenga un ancho fijo de columnas, dime cuánto es el mínimo que tiene que tener cada columna. ¿Sí? Entonces nosotros le podemos decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tu mínimo sea, dijimos que mide, ¿qué? 40, mide 24, y en Airbnb esto mide 48. Entonces podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que mínimo tengas 48. Cada celda tuya tenga 48. Entonces le estamos dando permiso a Bubble de que cada celda, de que cada celda tenga un mínimo de ancho de 48. ¿Ok? ¿Dónde está? Aquí, 48. Vamos a cargar. Ya se ven todos nuestros elementos, sin embargo no tenemos espacio. ¿Se fijan? No tenemos espacio porque Bobo lo que está haciendo es cargando pues todo junto. O sea, no está respetando ningún espacio. Esto, si nosotros nos vamos, podremos pensar que si le añadimos un margen en layout al repeating group, le va a añadir margen entre los elementos, pero este margen no es para cada celda. Este margen que te controlamos aquí es para cada, es para cada
Perdón. El margen que tenemos aquí es para controlar el repeating group en general, como elemento que contiene todos los subgrupos o todas las celdas. Y para controlar en cada uno no tenemos un padding o un layout. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución es que o hagamos el espacio mínimo más grande, por ejemplo, aquí a lo mejor de 90, para que haya espacio, un poco más de espacio entre cada uno de ellos. O, por ejemplo, si ven aquí, o lo que podemos hacer también es ponemos nuestros grupos de lo que está en cada celda, el contenido de cada celda, en un contenedor, en este caso columna, porque está primero arriba el icono y abajo el texto. Y a este sí le ponemos, aquí sí podemos controlar márgenes y paddings, como si fueran cada celda. Entonces podemos ponerle paddings de 10, 10, 10, 10. Podemos bajar el repeating group, podemos decirle, ¿sabes qué? Tu ancho mínimo quiero que sea de 45 o de 50 y pues este se va a adaptar al contenido o lo podemos hacer fijo. Vamos a ver cómo se carga y listo. Se ve pues muy similar a lo que tenemos en el Airbnb, pero vemos que tenemos unos espacios. Yo le puse padding, pero más bien tiene márgenes, que son estos moraditos rosados que vemos aquí. Entonces, ya que tenemos nuestro contenido de cada celda en un grupo, ahí sí le podemos poner márgenes. Podemos ponerle como margen 10, creo que tiene incluso más, 25. Y ya se ve muy similar al de Airbnb, sin embargo vemos esta barra, ¿sí? Esta barra porque no está alcanzando el espacio de la pantalla para cargar todos los iconos. Eso lo podemos cambiar, pero será un tema del siguiente video. Lo podemos cambiar para que no se vea así. Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar así, ¿ok? Después podemos cambiar esta barrita para que no aparezca, pero bueno, mientras lo vamos a dejar así, funciona. Tenemos todas nuestras categorías. Si añadimos más o añadimos menos en la base de datos, vamos a poner infinito. Vemos que aquí ya aparece la de infinito, la nueva categoría, ¿sí? Ok. Ahora vamos a pasar al repeating group de las rentals. Bueno, esto lo vamos a hacer en el siguiente video porque este video ya duró mucho, pero pues en el siguiente video veremos cómo hacer este repeating group, que es un poco más complejo porque ya no tenemos la opción de dejar fijo, que solamente sea una fila, sino que aquí ya todo es dinámico, tanto filas como columnas. La cantidad de filas y columnas es dinámico dependiendo del tamaño de la pantalla. Entonces, en el siguiente video veremos eso.